nombre es Cristiano Orlando Ayala Castillo y voy a presentar la regla de las fases de Gibbs y los grados de libertad. Algunos conceptos importantes a tomar en cuenta para entender la regla de fases de Gibbs es uno, las fases de estado, que se entiende como la parte homogénea de un sistema que, aunque ésta esté en contacto con otras partes del sistema, esté bien separado por un límite bien definido. Es decir, no basta con simplemente decir, bueno, tenemos líquido, tenemos sólido y tenemos gaseoso. No. Por ejemplo, en el caso de agua con sal de mesa en estado acuoso, simplemente vamos a considerar una fase de estado, ya que en este primer caso no vamos a tener un límite bien definido entre estas dos sustancias. Por otro lado, el agua y el aceite, por las propiedades hidrofóbicas del aceite, sí vamos a tener dos líquidos con un límite bien definido. En este caso, vamos a considerar que hay dos fases de estado. Ahora, otro concepto importante es el diagrama de fases. ¿Qué son los diagramas de fases? Los diagramas de fases son representaciones gráficas de las fases presentes en un sistema en función de la temperatura, la presión y la composición, es decir, son las representaciones gráficas de las condiciones termodinámicas de equilibrio. ¿Qué quiere decir? En esta diapositiva, en la parte superior derecha, tenemos un diagrama de fase para entenderlo un poco mejor. Este diagrama de fase nos va a decir en qué estado de la materia vamos a encontrar cierta sustancia a cierta presión determinada. Ahora, estas líneas que podemos ver dentro de este diagrama de fases son lo más importante del diagrama de fases, ya que son las líneas de equilibrio o líneas de coexistencia de estado. ¿Qué quiere decir líneas de coexistencia de estado? Quiere decir que todos los puntos que pertenezcan, por ejemplo, a la primera sección de esta curva, que unen al estado sólido con el estado gaseoso, en todos estos puntos van a estar en equilibrio el estado gaseoso y el estado líquido. Es decir, que va a existir tanto sublimación como cristalización. Y la sublimación va a existir a la misma tasa que la cristalización, de tal modo que aunque van a existir estos dos procesos, siempre vamos a tener la misma cantidad tanto de sólido como de líquido. Ahora, el tercer concepto importante es el equilibrio de fases. ¿Cuándo se dice que dos fases están en equilibrio? Bueno, dos fases están en equilibrio cuando los potenciales de dichas fases son iguales. Esto pues es una consecuencia de la ley cero de la termodinámica, que nos permite igualar dos ecuaciones de estado. El cuarto concepto a tomar en cuenta son los grados de libertad. Los grados de libertad es el número de variables intensivas que pueden ser variadas independientemente y arbitrariamente sin que haya ningún cambio de fases. Las variables intensivas son variables que no cambian con la cantidad de materia, como podrían ser la temperatura, la presión o la concentración. Principalmente tenemos estas tres. Sin embargo, también podemos encontrar otras como la densidad.
pero todas estas pueden ponerse en función de las tres anteriores. La regla de fases de Gibbs es una relación matemática que nos va a relacionar el número de grados de libertad, al cual vamos a llamar L, el número de componentes químicos, que vamos a llamar C, y el número de fases en equilibrio, que vamos a llamar F. Esta regla de fases nos va a ayudar para saber cuántas variables intensivas vamos a necesitar para describir a nuestro sistema. Para la deducción de esta ecuación vamos a tomar en cuenta las tres variables principales, que son la presión, la temperatura y las fracciones molares relativas. La presión y la temperatura nos van a dar un grado de libertad cada una. Asimismo, las fracciones molares nos van a dar un grado de libertad cada una en cada fase. Sin embargo, aquí multiplicamos por C-1, ya que como la suma total de las fracciones molares es 1, no necesitamos saber todas las fracciones molares, nos basta con saber todas menos 1, por eso se multiplica por C-1. Estos tres componentes sumados nos van a dar el máximo grados de libertad de un sistema, que es M, donde podemos ver que el F por C-1 son los grados de libertad que nos aportan las fracciones molares, y el más 2 los grados de libertad aportados por la presión y la temperatura. Por otro lado, durante el equilibrio termodinámico, el cambio de la energía libre de Gibbs cuando se producen pequeñas transformaciones de masa entre las fases es cero. Esto equivale a que el potencial químico de cada componente es el mismo en todas las fases. Esto implica que vamos a tener un total de R constricciones, que son el número de componentes por fase menos 1. Entonces, para obtener finalmente el número de grados de libertad del sistema, hay que restar el número máximo de grados de libertad menos el número de constricciones que va a tener el sistema. Haciendo esta pequeña resta, vamos a obtener finalmente lo que habíamos visto como la regla de las fases de Gibbs. Un ejemplo interesante es el punto triple del agua. En el punto triple del agua vamos a tener un componente, que es el agua, tres fases, sólido, líquido y gaseoso, y al hacer nuestro cálculo de los grados de libertad vamos a obtener 0 grados de libertad. Esto es porque al tener una sola sustancia, el número total de concentraciones se va a mantener siempre igual. Por otro lado, la presión y la temperatura ya están dados por la naturaleza, no podemos cambiarlo. Por lo tanto, no tenemos ningún grado de libertad en este estado de equilibrio. Otro ejemplo un tanto similar puede ser el agua hirviendo o un agua en un calentador. En este ejemplo vamos a tener un componente que igual es el agua, dos fases, líquido y gaseoso, y al hacer nuestro cálculo de los grados de libertad vamos a obtener 1. ¿Por qué 1? Porque sabemos que el agua a cierta presión solamente puede hervir a cierta temperatura. Sin embargo, sabemos que el agua puede hervir a temperaturas diferentes si se cambia de presión. Es por esto que nuestro sistema va a depender ya sea de la temperatura o de la presión, no de las dos, ya que como estas dos son variables mutuamente dependientes, solamente necesitamos una de estas dos para describir nuestro sistema.